La sensación de ser incomprendido es algo que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Es como si por más que intentemos expresar nuestras emociones, por más que busquemos comprensión, esa sensación persiste. Nadie realmente entiende lo que estamos viviendo. Esto puede ser un sufrimiento profundo, pues en esos momentos sentimos que estamos solos, atrapados en un mundo en el que nadie puede ver ni tocar lo que realmente sentimos. Pero, ¿y si te dijera que esa sensación de incomprensión, aunque dolorosa, no es algo aislado? Lo que Jung nos invita a descubrir es que lo que experimentamos como algo único es, de alguna manera, un reflejo de algo mucho más grande y compartido por toda la humanidad. Carl Jung, el renombrado psicoanalista suizo, habló del inconsciente colectivo, un concepto que nos enseña que, aunque nos sintamos completamente ajenos al mundo que nos rodea, nuestras emociones, nuestras experiencias y hasta nuestras luchas más profundas están conectadas con el resto de los seres humanos. Este inconsciente colectivo no es un espacio individual, sino una red universal en la que todos participamos. No estamos aislados, ni nuestros sentimientos son tan únicos como creemos. De hecho, forman parte de un conjunto común, una red psíquica, que compartimos con otros, sin importar cuánto tratemos de alejarnos de ella. En lugar de vernos como seres aislados, podemos empezar a entender que somos parte de un tejido de experiencias compartidas, que van mucho más allá de nuestra individualidad. Cuando nos sentimos incomprendidos, muchas veces pensamos que estamos solos en nuestra lucha. Pero lo que Jung nos dice es que estamos tocando una parte de nuestro ser que, aunque personal, resuena con los demás. Lo que sentimos no es solo nuestro. Nuestras emociones y pensamientos forman parte de un patrón común que conecta a todos, los seres humanos. Al ver esto, dejamos de sentirnos tan perdidos y aislados, porque comprendemos que nuestro dolor y nuestras luchas son también vividos por otros en diferentes momentos de la historia y en diferentes partes del mundo. Nos conectamos, sin darnos cuenta, con una humanidad más amplia. Sin embargo, no basta con solo entender que estamos conectados con otros. Hay algo más que debemos reconocer, algo que suele ser la raíz de nuestra incomprensión, la sombra. Todos tenemos dentro de nosotros aspectos que preferiríamos no ver. Son esas partes de nuestra psique que rechazamos, que guardamos en lo más profundo, porque nos resultan dolorosas o vergonzosas. Jung llamó a esos aspectos de nuestra personalidad la sombra. Lo que muchas veces no entendemos es que la sombra no es algo externo a nosotros, no es algo ajeno, sino una parte intrínseca de nuestra psique. Son esos miedos, deseos reprimidos, inseguridades o incluso talentos no reconocidos que se quedan en las sombras de nuestra conciencia. La sombra tiene una gran influencia en nuestra vida, incluso si no somos conscientes de ella. Muchas veces, cuando nos sentimos incomprendidos, lo que realmente está ocurriendo es que proyectamos nuestra sombra sobre los demás. La sombra, en lugar de ser reconocida y aceptada, se proyecta en el mundo exterior, es decir, vemos en los otros lo que no estamos dispuestos a ver en nosotros mismos. De ahí esa sensación de frustración y desconexión con los demás, pues al proyectar nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras partes más oscuras en otros, terminamos sintiéndonos aún más solos. El trabajo con la sombra es uno de los aspectos más transformadores de la psicología de Jung. En lugar de evitarla, debemos enfrentarnos a ella, reconocerla, entenderla y, lo más importante, integrarla. Porque solo cuando aceptamos nuestras sombras, podemos liberarnos de la proyección constante de esas partes oscuras. Como decía Jung, hasta que no hagas consciente lo que tienes en tu interior, tu vida será dirigida por el inconsciente. Y esa es una de las claves para dejar de sentirnos incomprendidos, comenzar a mirar dentro de nosotros mismos, reconocer lo que hemos estado rechazando y abrazar esas partes de nuestra psique. Una vez que comenzamos a integrar nuestra sombra, descubrimos que muchas de nuestras reacciones a los demás
esa sensación de incomodidad o incomprensión, eran en realidad proyecciones de lo que no habíamos aceptado de nosotros mismos. Este proceso puede ser difícil, pero es profundamente liberador. Al integrar nuestra sombra, no solo nos entendemos mejor a nosotros mismos, sino que también comenzamos a comprender a los demás de una manera más profunda, porque dejamos de proyectar nuestras inseguridades sobre ellos. Pero hay otro aspecto que contribuye a nuestra sensación de desconexión y malentendidos: la persona. Jung nos enseñó que además de nuestra sombra, todos creamos una especie de máscara que usamos para interactuar con el mundo. Esta máscara, que él llamó la persona, es la imagen social que mostramos a los demás. Es una construcción que, aunque útil en muchos aspectos, puede desconectarnos de nuestra verdadera esencia. La persona es el papel que interpretamos en la sociedad, el rol que asumimos para ser aceptados, pero no es nuestro ser auténtico. La persona se convierte en un mecanismo de defensa, un medio para cumplir con las expectativas externas, pero puede llegar a alejarnos de quienes realmente somos. Vivimos tanto tras esta máscara que olvidamos nuestra verdadera naturaleza. Como decía Jung, la persona es una máscara, y si nos identificamos con ella, perdemos nuestro verdadero ser. Esta es una de las razones por las que nos sentimos incomprendidos. Si vivimos únicamente según la persona, nunca mostramos quiénes somos realmente, y cuando nos desconectamos de nuestra autenticidad, nos desconectamos de los demás. No podemos esperar ser comprendidos si estamos constantemente ocultando nuestra esencia detrás de una fachada. La clave para salir de este círculo de incomprensión es dejar de identificarnos completamente con la persona. No se trata de abandonar nuestras responsabilidades sociales o los roles que cumplimos, sino de reconocer que esos roles no son todo lo que somos. La persona es solo una parte de nuestra psique, una imagen social que mostramos al mundo, pero no es nuestra verdadera identidad. Es esencial comenzar a reconocer quiénes somos detrás de esa máscara, sin miedo a mostrarnos tal como somos. Cuando lo hacemos, las conexiones auténticas con los demás se vuelven posibles. Finalmente, el camino hacia la comprensión verdadera pasa por un proceso que Jung denominó individuación. Este proceso es la integración de todas las partes de nuestra psique, tanto las luminosas como las oscuras, lo consciente y lo inconsciente. La individuación no es un proceso sencillo ni rápido, pero es el único camino hacia la autocomprensión profunda. Cuando comenzamos a trabajar en nuestra individuación, nos enfrentamos a todos esos aspectos de nuestra psique que hemos rechazado y los integramos en un todo. Esto no solo nos hace más completos, sino que nos permite conectar con los demás de una manera más genuina y auténtica. Jung decía: el hombre no se ilumina al imaginar figuras de luz, sino al hacer consciente la oscuridad. Esto significa que, para llegar a la verdadera comprensión, necesitamos enfrentarnos a nuestras sombras, a nuestros miedos, a todo lo que hemos ignorado o rechazado de nosotros mismos. Al hacerlo, nos volvemos más íntegros, más conectados con nuestra verdadera esencia, y en ese proceso descubrimos que no estamos tan lejos de los demás como pensábamos. La incomprensión comienza a desvanecerse cuando empezamos a comprendernos a nosotros mismos, y en esa comprensión profunda podemos encontrar una conexión más auténtica con los demás, porque ya no estamos viviendo bajo una máscara, sino mostrándonos tal como somos. El proceso de individuación no solo es un camino hacia la autocomprensión, sino que también nos permite acercarnos más a los demás. A medida que nos adentramos en este proceso de integrar nuestras sombras y reconocer nuestra verdadera esencia, comenzamos a liberarnos de las máscaras que usamos en nuestra vida cotidiana. Ya no estamos buscando la comprensión en el exterior, porque hemos comenzado a comprendernos por dentro, y esa es la clave. La verdadera conexión no proviene de ser comprendidos por los demás, sino de ser capaces de comprendernos profundamente a nosotros mismos. Cuando comenzamos a transitar este camino, las proyecciones sobre los demás comienzan a disminuir.
Nos damos cuenta de que lo que antes nos molestaba de otras personas no era necesariamente lo que hacían o decían, sino lo que nosotros no estábamos dispuestos a aceptar dentro de nosotros. Jung decía que hasta que no hacemos consciente lo que está en nuestro interior, seguimos siendo dirigidos por el inconsciente. Esto significa que, mientras sigamos proyectando nuestra sombra, nuestra percepción de los demás estará distorsionada. Solo cuando reconocemos nuestra sombra, podemos dejar de proyectarla, y, al hacerlo, comenzamos a experimentar una comprensión más profunda, tanto de nosotros como de los demás. Al integrar todas estas partes de nosotros mismos, no solo nos volvemos más completos, sino que también nos volvemos más humanos. Comenzamos a ver a los demás no como figuras lejanas, incomprensibles o ajenas, sino como reflejos de nuestra propia humanidad. Este proceso de individuación, aunque desafiante, nos ofrece la posibilidad de vivir de una manera mucho más auténtica y plena. Ya no estamos buscando la aprobación o la comprensión de los demás, porque hemos aprendido a aceptarnos tal como somos, con todas nuestras luces y sombras. Jung nos habla de la importancia de abrazar nuestra totalidad. La individuación no es un proceso de mejoramiento o de alcanzar una perfección ideal, sino de reconocer todas las partes de nosotros mismos. Solo cuando nos damos permiso para ser quienes realmente somos, sin escondernos detrás de la máscara de la persona o la proyección de la sombra, comenzamos a experimentar una verdadera paz interior. Y esa paz no es solo interna, tiene un impacto profundo en nuestras relaciones con los demás. Cuando estamos completos, cuando nos hemos aceptado a nosotros mismos, comenzamos a atraer relaciones más auténticas y profundas. Pero es importante recordar que la individuación no es un estado fijo. Es un proceso continuo, un camino de crecimiento y transformación. No se trata de llegar a un punto de perfección, sino de seguir evolucionando, de seguir descubriéndonos y aceptándonos en cada etapa de nuestra vida. Al abrazar nuestra humanidad y entender que estamos en constante cambio, comenzamos a vivir de una manera más fluida y libre. Al caminar por este camino, la sensación de incomprensión comienza a desvanecerse. De alguna manera, entendemos que esa sensación de estar fuera de lugar, de no ser vistos o escuchados por los demás, es una proyección de nuestra propia desconexión interna. Cuando comenzamos a conectarnos con nuestro ser más profundo, esa incomprensión externa ya no tiene el mismo poder sobre nosotros. Dejamos de buscar aprobación o entendimiento en los demás y comenzamos a ser nosotros mismos, en todo nuestro ser, sin miedo a ser rechazados. Este proceso, aunque profundo, nos permite vivir de una manera mucho más libre y auténtica. Al dejar de luchar contra las partes de nosotros mismos que no comprendemos, nos convertimos en seres más completos, más abiertos, más reales. Dejamos de vernos como algo incompleto o aislado, y comenzamos a ver nuestra vida como una totalidad en constante evolución. La comprensión, entonces, ya no es algo que esperamos recibir de los demás, sino algo que encontramos dentro de nosotros. Al hacer este trabajo interno, al integrar nuestras sombras, reconocer nuestras máscaras y aceptar nuestra totalidad, comenzamos a vivir una vida más plena. Y al hacerlo, las relaciones con los demás se transforman. Ya no buscamos ser comprendidos desde el exterior, sino que nos entendemos a nosotros mismos con una profundidad que nos permite conectar de una manera más genuina con quienes nos rodean. La sensación de no ser entendido ya no nos afecta de la misma manera. No se trata de que los demás nos comprendan, sino de que al comprendernos a nosotros mismos, podemos tener una relación más auténtica con ellos. La incomprensión se convierte en una oportunidad de autodescubrimiento, en un recordatorio de que, en última instancia, la verdadera comprensión comienza en el interior. Al seguir este camino de individuación, dejamos de sentirnos separados del mundo, porque nos damos cuenta
de que somos parte de un todo, de una humanidad compartida, donde lo que sentimos y experimentamos no es tan único como pensamos, sino algo profundamente humano. Al final del día, no se trata de ser comprendidos por los demás, sino de ser capaces de comprendernos y aceptarnos plenamente. La verdadera conexión no proviene de que los demás vean lo que somos, sino de que nosotros mismos lo veamos y lo aceptemos. En este proceso dejamos atrás la sensación de incomprensión, porque encontramos en nosotros la única fuente de entendimiento que realmente necesitamos, y así comenzamos a vivir una vida más libre, más auténtica y más conectada con todo lo que nos rodea. Este viaje de autodescubrimiento no solo nos lleva a la comprensión de nuestras sombras y de nuestra persona, sino que también nos invita a cuestionar lo que creemos saber sobre el sentido de nuestra existencia. El camino hacia la individuación es un proceso constante de revelación, donde cada paso que damos nos acerca más a la verdad profunda de quienes somos, más allá de los roles que hemos asumido o de las expectativas que otros han colocado sobre nosotros. Mark Jung nos desafía a enfrentarnos a nuestro propio vacío, a esos momentos en los que la vida parece carecer de sentido. En lugar de huir de esos momentos de incertidumbre, nos invita a abrazarlos, a ver en ellos una oportunidad de crecimiento. La vida no vivida, decía Jung, es una enfermedad de la cual se puede morir. Lo que él quería decir con esto es que la falta de contacto con nuestra propia verdad, la desconexión de nuestra autenticidad, es lo que realmente nos consume, nos hace sentir vacíos e incompletos. Solo al buscar nuestra esencia, al comprender nuestra totalidad, podemos encontrar un propósito más allá de lo que el mundo nos impone. Este es el desafío de la individuation. No se trata de buscar un propósito impuesto por la sociedad o de conformarse con una vida que no resuene con nuestro ser más profundo. Se trata de descubrir nuestra propia esencia, nuestra vocación interna, lo que nos da significado, y vivir a través de ella. Al hacer esto, nos alineamos con una verdad que va más allá de las expectativas externas y comenzamos a vivir con un sentido renovado. El proceso de individuación implica, en gran medida, la reconciliación con nuestra vulnerabilidad. Nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo donde se nos exige ser fuertes, tener todas las respuestas y controlar todo a nuestro alrededor. Sin embargo, la verdadera fuerza proviene de aceptar nuestra fragilidad. Jung creía que, al abrazar nuestras debilidades y reconocer nuestras imperfecciones, en realidad nos volvemos más completos. En lugar de tratar de encajar en moldes predefinidos, podemos ser nosotros mismos, con todas nuestras luces y sombras. Solo cuando dejamos de luchar contra nuestra vulnerabilidad y nos permitimos ser humanos en toda nuestra complejidad, podemos encontrar la paz interior. A lo largo de este proceso, podemos darnos cuenta de que la incomprensión que sentimos de los demás muchas veces es un reflejo de la desconexión interna que experimentamos. Cuando no estamos en paz con nosotros mismos, cuando no hemos integrado nuestras sombras ni abrazado nuestra verdadera naturaleza, es difícil esperar que los demás nos comprendan. Pero cuando nos aceptamos, cuando comenzamos a vivir nuestra verdad, la sensación de incomprensión comienza a desvanecerse. No necesitamos que los demás nos comprendan para sentirnos completos, porque al empezar a comprendernos a nosotros mismos, descubrimos una conexión mucho más profunda, la conexión con nuestra verdadera esencia. Al vivir de acuerdo con nuestra autenticidad, sin depender de la validación externa, nos damos permiso para ser quienes realmente somos. Este es el verdadero significado de la libertad, la capacidad de vivir sin máscaras, sin miedo a ser rechazados, sin temor de mostrar nuestra vulnerabilidad. La incomprensión ya no es una amenaza porque nos hemos convertido en la fuente de nuestra propia comprensión. Ya no necesitamos que los demás nos entiendan para sentir que tenemos valor,
porque hemos encontrado ese valor dentro de nosotros mismos. Este proceso, aunque arduo, nos permite liberarnos de las expectativas ajenas y vivir una vida más rica y significativa. De alguna manera, la sensación de incomprensión, en lugar de ser algo negativo, se convierte en un catalizador para nuestro crecimiento. Es un recordatorio de que el verdadero entendimiento comienza en nuestro interior y que es a través de la integración de todas las partes de nuestra psique que alcanzamos una mayor paz y conexión con nosotros mismos y con los demás. Al finalizar este viaje hacia la individuation, nos damos cuenta de que la incomprensión no era un obstáculo, sino una oportunidad de autoconocimiento. Nos ha obligado a mirar más profundamente dentro de nosotros, a cuestionar nuestras creencias, a aceptar nuestras sombras y a abrazar nuestra vulnerabilidad. Y es precisamente en ese proceso de aceptación que encontramos nuestra verdadera fuerza y autenticidad. La incomprensión externa pierde su poder sobre nosotros porque hemos encontrado la comprensión interna. Ya no estamos buscando ser validados por el mundo, sino que hemos aprendido a validarnos a nosotros mismos. Este es el camino que Jung nos propone. Un camino de autocomprensión, integración y autenticidad. Al recorrerlo descubrimos que la incomprensión no es una señal de debilidad, sino una invitación a conocernos más profundamente, a vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza. Y cuando lo hacemos, no solo nos liberamos de la sensación de estar incompletos, sino que comenzamos a conectar con los demás de una manera mucho más profunda y verdadera. La verdadera comprensión, al final, no viene de afuera, sino de adentro. La sensación de no ser comprendido, a menudo, proviene de una desconexión interna. Esta desconexión no es solo una cuestión de que los demás no comprendan lo que sentimos, sino más bien del distanciamiento que experimentamos de nosotros mismos. Cuando vivimos en función de las expectativas externas, sin detenernos a explorar lo que realmente nos mueve, sentimos un vacío, una separación entre lo que somos y lo que mostramos al mundo. En este contexto, la incomprensión se convierte en un espejo que refleja esta distancia interna. Pero lo que Jung nos enseña es que la respuesta a este malestar no está fuera, sino dentro de nosotros mismos. El proceso de entendernos a fondo, el trabajo de enfrentar nuestra sombra, de integrar los aspectos más oscuros y reprimidos de nuestra personalidad, es lo que realmente puede traernos paz. Y esta paz no depende de la validación externa. No importa cuánto busquemos ser entendidos por los demás, si no hemos logrado comprendernos a nosotros mismos. Lo que Jung proponía era precisamente este viaje hacia el autoconocimiento. La incomprensión que sentimos, aunque dolorosa, se vuelve una señal de que necesitamos mirar hacia adentro para descubrir qué es lo que nos está separando de nuestra esencia verdadera. Al hacerlo, descubrimos que la verdadera comprensión no viene de los otros, sino de la capacidad de mirarnos con sinceridad, de integrar nuestras partes más oscuras y reconocer que todo lo que somos, incluso lo que hemos rechazado, es parte de nuestra humanidad. Es en este proceso de individuación donde realmente comenzamos a sanar. A medida que trabajamos en integrar la sombra, nos damos cuenta de que los aspectos de nosotros mismos que más tememos o rechazamos son, de hecho, las claves para nuestra autenticidad. En lugar de seguir ocultando nuestras imperfecciones y debilidades, aprendemos a abrazarlas, y al hacerlo, ya no necesitamos la aprobación de los demás para sentirnos completos. Nos damos permiso para ser quienes somos, con nuestras luces y sombras, sin miedo al rechazo. Este proceso de integración no es algo que se logre de la noche a la mañana. No es un destino, sino un camino continuo de exploración y autodescubrimiento. La individuation, el proceso de convertirnos en quienes realmente somos, es un viaje largo y complejo, pero esencial para nuestra paz interior. A lo largo de este camino,
aprenderemos a convivir con nuestras contradicciones, con los aspectos que hemos reprimido, y a integrarlos en un todo coherente. A medida que lo hacemos, experimentamos una mayor conexión con nosotros mismos, una comprensión profunda de nuestras motivaciones y deseos, y, lo más importante, una paz que proviene de ser auténticamente nosotros mismos. La incomprensión, que antes nos dolía, ya no tiene el mismo poder sobre nosotros, porque cuando nos entendemos a nosotros mismos, cuando aceptamos todas las partes de nuestra psique, ya no necesitamos que los demás nos validen. La sensación de incomprensión desaparece, no porque los demás cambien, sino porque nosotros hemos cambiado. Al reconocer nuestras sombras y nuestras personas, y al integrarlas, comenzamos a vivir de manera más auténtica. Dejamos de buscar ser comprendidos en el exterior porque hemos encontrado dentro de nosotros mismos lo que realmente necesitamos, la aceptación incondicional de quienes somos. Y este cambio no solo nos beneficia a nivel personal, sino que también transforma nuestras relaciones con los demás. Al ser más auténticos, al dejar de proyectar nuestras sombras sobre los otros, nos volvemos más abiertos, más capaces de conectarnos de manera genuina con los demás. No estamos buscando aprobación, no estamos interpretando roles, simplemente estamos siendo nosotros mismos. Y esa es la base para una verdadera conexión con los demás. La autenticidad. Cuando dejamos de buscar fuera lo que ya hemos encontrado dentro, nuestras relaciones se enriquecen y se profundizan. En este camino de autoconocimiento, la incomprensión deja de ser una amenaza. Ya no nos define, porque hemos aprendido a abrazar nuestra propia humanidad. Al final, la verdadera comprensión no proviene de los demás, sino de nosotros mismos. La individuation nos lleva a un lugar donde la desconexión interna se disuelve, donde la paz y la autenticidad emergen de nuestro interior, y al hacerlo no solo encontramos la comprensión de quiénes somos, sino también la conexión genuina con los demás. La incomprensión externa pierde su poder sobre nosotros porque hemos encontrado la única fuente de comprensión que realmente necesitamos, nuestra propia verdad interior. Este proceso no es fácil, pero es profundamente liberador. Al integrar nuestras sombras, al reconocer nuestras máscaras y al abrazar todo lo que somos, comenzamos a vivir de manera más plena, más auténtica y más conectada con los demás. En última instancia, la incomprensión deja de ser un obstáculo y se convierte en una oportunidad para el crecimiento personal. Nos desafía a mirar hacia adentro, a descubrir nuestras verdades más profundas y a vivir de acuerdo con nuestra esencia más auténtica. Y cuando lo hacemos, la incomprensión se desvanece, porque ya no estamos buscando fuera lo que hemos encontrado dentro, la comprensión de quienes realmente somos. Este proceso de transformación, aunque desafiante, nos abre a una nueva forma de ver la vida. Ya no estamos a la espera de ser comprendidos por los demás, porque hemos llegado a comprendernos profundamente a nosotros mismos. La sensación de incomprensión que alguna vez nos causó sufrimiento, ahora se convierte en una señal de que estamos en el camino correcto, el camino hacia la autenticidad y la integración de todos los aspectos de nuestra psique. Al final, la verdadera conexión no depende de los demás, sino de nuestra capacidad para ser genuinos con nosotros mismos, sin máscaras ni expectativas ajenas. Al recorrer el camino de la individuación, nos damos cuenta de que la incomprensión no es algo a temer, sino una oportunidad para profundizar en nuestro ser. Es una invitación a mirar hacia adentro, a cuestionar nuestras creencias y a despojar nuestras sombras. Es en este proceso de aceptación y reconciliación con nuestras partes más oscuras donde encontramos la verdadera luz. Y al abrazar nuestra totalidad, podemos finalmente sentir una paz que no depende de la validación externa, sino de nuestra propia comprensión.
El trabajo de integrar nuestras sombras, de deshacernos de las máscaras que usamos en la sociedad y de aceptarnos en nuestra totalidad, nos libera. Nos libera de las expectativas de los demás, de las normas que la sociedad nos impone, y nos permite vivir según nuestra propia verdad. Esto no significa que dejemos de ser parte del mundo, sino que nos relacionamos con él de manera más auténtica, sin perder de vista nuestra esencia. Jung nos mostró que la comprensión verdadera no se encuentra fuera de nosotros, sino dentro. La clave está en abrazar todo lo que somos, en aceptar las partes que preferimos ocultar y en integrar todos esos aspectos que nos hacen humanos. Solo así podemos vivir una vida más plena, más conectada y más rica. Al final, la incomprensión desaparece no porque cambiemos a los demás, sino porque nos cambiamos a nosotros mismos. Al conocernos profundamente, dejamos de sentirnos aislados y comenzamos a experimentar una conexión auténtica con el mundo y con las personas que nos rodean. Así, el camino hacia la comprensión comienza con nosotros. Cuando nos entendemos y nos aceptamos, las barreras de incomprensión que antes sentíamos caen. Nos damos cuenta de que no necesitamos la aprobación de los demás para sentirnos completos, porque hemos encontrado esa completitud dentro de nosotros. Y esta realización, aunque profundamente liberadora, es solo el principio. La individuación, este viaje de autoconocimiento y aceptación, es un proceso continuo, un camino que nos lleva cada vez más cerca de nuestra verdad más profunda. En última instancia, lo que Jung nos enseñó es que la verdadera libertad no viene de ser comprendidos por los demás, sino de ser capaces de comprendernos a nosotros mismos. Cuando entendemos nuestra psique, aceptamos nuestras sombras y mostramos nuestra autenticidad al mundo, nos liberamos, y esa es la paz que todos buscamos, una paz interna que no depende de nada ni de nadie más que de nuestra relación con nosotros mismos. Por eso, si alguna vez te sientes incomprendido, recuerda que esa sensación puede ser una invitación a mirar hacia adentro, a descubrir lo que aún no has integrado, lo que aún te hace falta para ser quien realmente eres. Y, al hacerlo, comenzarás a experimentar una comprensión más profunda, no solo de ti mismo, sino del mundo que te rodea. Porque la incomprensión no es el fin, sino el principio de un viaje transformador hacia tu ser más auténtico y completo.